¿De qué sirve un nuevo presidente si todo parece seguir igual? Prepárate, porque este relevo puede ser el giro que cambie el destino del Sahel para siempre. Imagina la tensión en el aire, la esperanza de millones y la sombra de décadas de historia pesando sobre un solo acto de transición. No es solo una nueva cara en el poder, es la posibilidad de un nuevo capítulo en la lucha por la dignidad africana. La Alianza de Estados del Sahel, conocida como la AES, acaba de dar un giro histórico. El capitán Ibrahim Traoré asume la presidencia, reemplazando al general Assimi Goïta, y este traspaso va mucho más allá de un simple cambio de nombres o títulos. Ambos líderes han enfatizado la enorme responsabilidad que recae sobre sus hombros y la urgencia de la unidad, recordando a todos que la historia no perdona a quienes pierden el momento decisivo. El mensaje lanzado es claro, directo y desafiante. La lucha por la soberanía y la autodeterminación está ahora al frente de la agenda política y social. Al aceptar el mando, Traoré evocó la esperanza de millones de personas que anhelan paz, desarrollo y dignidad en sus propias tierras, después de generaciones enteras marcadas por la incertidumbre y la intervención externa. No es la primera vez que África presencia un relevo crucial. Recordemos, por ejemplo, la independencia de Ghana bajo Kwame Nkrumah en 1957. Un cambio de liderazgo que inspiró a todo el continente, demostrando que la determinación colectiva puede romper cadenas centenarias. Sin embargo, cada contexto es distinto, y el Sahel enfrenta retos particulares que requieren respuestas creativas y audaces. Las palabras de Traoré y Goïta resuenan en una región marcada por décadas de presión extranjera y dependencia. Insisten en que ya no hay tiempo para la pasividad ni para la resignación. El camino hacia la felicidad y el bienestar debe construirse desde dentro, con manos africanas, corazones comprometidos y mentes abiertas al cambio. No se trata solo de resistir, sino de construir desde las raíces. Pero el riesgo jamás ha sido tan alto. Si este intento fracasa, el Sahel podría hundirse aún más profundamente en la inseguridad, la pobreza y la fuga de talento. Millones de personas observan expectantes, mientras la sombra extranjera amenaza con perpetuarse, y las viejas estructuras buscan sostenerse a costa de la voluntad popular. ¿Es este el inicio de una nueva era o simplemente otro capítulo más en la larga saga de desilusión africana? La clave para responder está en entender el contexto y la raíz del conflicto que sacude la región. Para comprender lo que está en juego, necesitamos retroceder y analizar cómo llegó el Sahel a este punto crítico. Veamos cómo la historia reciente, e incluso la más remota, de la región, prepara el escenario para este momento decisivo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lo que ocurre en el Sahel es mucho más intenso y complejo de lo que parece a simple vista. No basta con mirar los titulares. Hay que explorar las heridas y esperanzas acumuladas durante siglos. Durante años, esta franja africana fue testigo de golpes de Estado, fracturas políticas y crisis humanitarias sin fin. La intervención extranjera, siempre prometiendo ayuda o seguridad, dejó tras de sí una región marcada por la dependencia y la sensación de no tener el control de su propio destino. En cierta medida, podemos comparar esta situación con lo vivido en el sudeste asiático durante la Guerra Fría, donde la ayuda externa muchas veces fue un arma de doble filo. En ese clima de frustración y búsqueda de alternativas, surge la Alianza de Estados del Sahel, la AES. No es solo un pacto burocrático, es el grito de pueblos enteros que exigen autonomía, protección y desarrollo desde dentro. La fundación de la AES representa el corte con viejas tutelas y la decisión de retomar el mando sobre el futuro, una decisión que recuerda a la fundación de la Unión Africana en el año 2002, pero con un enfoque aún más arraigado en la autonomía regional. La AES ha sido tajante. Ya no quieren seguir atados a instituciones internacionales que muchos consideran ineficaces. Para sus líderes, depender de esquemas ajenos solo perpetúa los mismos males que han asolado a la región durante generaciones. Por eso, su primer objetivo es la defensa común: blindar fronteras, coordinar fuerzas
y enfrentar amenazas tanto internas como externas. La historia africana está llena de ejemplos donde la falta de defensa común resultó fatal. Durante la llamada Guerra de los Grandes Lagos, la falta de una respuesta unificada permitió que los conflictos se extendieran y agravaran. La AES quiere evitar a toda costa repetir estos errores, apostando por la integración militar como primer pilar. Pero la seguridad no basta. La AES apuesta también por una diplomacia activa y desafiante, buscando negociar de igual a igual con el mundo. Quieren hacerse escuchar, ser respetados y no actuar como simples ejecutores de órdenes foráneas. Esta actitud recuerda a la era de los no alineados, cuando países recién independizados buscaban negociar su lugar entre las superpotencias sin ceder su dignidad. El tercer pilar es el desarrollo económico. Lograr autosuficiencia alimentaria, crear industrias propias y tejer infraestructuras que unan a sus países son metas urgentes. Esto implica, por ejemplo, proyectos de irrigación en el Níger para combatir la sequía, la construcción de ferrocarriles que conecten Bamako con Ouagadougou, o la implementación de mercados comunes que permitan a los agricultores vender sus productos sin intermediarios extranjeros. Solo rompiendo el ciclo de dependencia y pobreza podrán alcanzar una prosperidad real y duradera. Ignorar este contexto lleva a subestimar el significado de la AES y a repetir la vieja idea de que África solo prospera con ayuda externa. Pero en este instante de cambio, los pueblos y líderes del Sahel están decididos a reescribir su historia y reclamar su dignidad. Ejemplos como el exitoso desarrollo industrial de Etiopía en la última década muestran que el crecimiento autónomo es posible, incluso en contextos adversos. Sin embargo, el surgimiento de la AES no ha estado exento de desafíos ni de controversia. Las reacciones internacionales y las tensiones internas muestran que el camino hacia la soberanía es todo menos sencillo. El enemigo más peligroso no siempre viene de fuera. ¿Será capaz la Alianza de Estados del Sahel de sobrevivir a la presión que crece en todas direcciones? ¿Podrán resistir las divisiones internas y las maniobras externas que buscan descarrilar el proyecto? Las declaraciones de los presidentes surcan un ambiente cargado de tensión. El terrorismo sigue acechando, pero detrás de cada ataque hay intereses foráneos decididos a perpetuar el caos. Potencias extranjeras juegan a manipular la región, mientras la violencia sirve de cortina para sus ambiciones ocultas. Sin embargo, la amenaza interna es igual de real. Voces disonantes ponen en duda el proyecto, y algunos, movidos por intereses propios, sabotean desde las sombras. Un ejemplo concreto se vive en la región de Liptako-Gurma, donde células extremistas explotan las divisiones entre comunidades para debilitar la cohesión. Además, la desinformación difundida por medios internacionales ha intentado desacreditar los logros de la AES, generando duda y desconfianza entre la población. Frente a este panorama, los líderes insisten en que la unidad no es solo un ideal, sino una necesidad urgente. No basta con promesas. La creación de una fuerza militar conjunta es la prueba tangible de que la Confederación está dispuesta a defender su soberanía, cueste lo que cueste. La integración de ejércitos y estrategias conjuntas no es un gesto simbólico. Es el primer paso hacia una defensa capaz de resistir cualquier embate externo. Para ilustrar este punto, basta recordar la experiencia de la Comunidad de Desarrollo de África Austral, que logró contener amenazas externas en Mozambique gracias a la acción coordinada de sus miembros. El Sahel busca replicar ese éxito en su propio contexto, consciente de que la supervivencia depende de la capacidad de actuar como un solo cuerpo. Pero los obstáculos no se limitan a las fronteras. Organizaciones regionales, consideradas por muchos como lastres del pasado, frenan la autonomía de la alianza. Su pertenencia a estos organismos representa cadenas históricas que una nueva generación de líderes quiere romper, priorizando el bienestar y la independencia de sus pueblos por encima de compromisos heredados. Ejemplo de ello es el reciente debate sobre la permanencia en la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, cuyas decisiones han sido vistas como obstáculo para el desarrollo autónomo.
la diplomacia cobra una dimensión inédita. Hoy, negociar y comunicar se convierten en armas tan cruciales como cualquier fusil. Ganar reconocimiento internacional, desmontar narrativas hostiles y defender la legitimidad del proyecto se transforma en una batalla diaria. Cada declaración pública y cada acercamiento bilateral suman en la construcción de una imagen fuerte y creíble ante el mundo. Así, la AES ha abierto canales de diálogo con potencias emergentes, como China y Turquía, buscando diversificar alianzas y evitar la dependencia de un solo actor. Al mismo tiempo, campañas de información interna buscan fortalecer la moral y la conciencia ciudadana, enseñando a los jóvenes la importancia de la autonomía. Sin embargo, la amenaza más profunda acecha desde dentro. El escepticismo crece. Hay quienes temen que la promesa de prosperidad se reduzca a un espejismo. La resistencia interna pone a prueba la cohesión de la Confederación una y otra vez. Mantener alta la moral, convencer a la ciudadanía y evitar que las diferencias se transformen en rupturas irreversibles es una lucha tan exigente como el enfrentamiento con los enemigos externos. La historia de la Unión Soviética, por ejemplo, muestra cómo la falta de cohesión interna puede desmoronar proyectos gigantescos. El Sahel aprende de esos errores y trabaja para que la participación popular sea real y constante. El precio del fracaso sería insostenible. No solo se perderían innumerables vidas en el conflicto, sino que la región podría hundirse aún más en la pobreza y la dependencia, repitiendo el círculo vicioso de siempre. La oportunidad de conquistar el desarrollo sostenible y la dignidad colectiva pende ahora de un hilo, sostenido apenas por la voluntad colectiva. La tensión se acumula mientras los líderes trazan la próxima jugada. Todo depende de la capacidad de la AES para convertir sus principios en acciones concretas. ¿Podrán cumplir lo prometido? ¿O la historia volverá a girar en espiral? ¿Está el Sahel ante la posibilidad de convertirse en un modelo de renacimiento africano? La respuesta aún no ha sido escrita, pero la región avanza con pasos firmes y riesgos palpables. Cualquier transformación profunda requiere tiempo y sacrificios, como lo demuestran los procesos de cambio en el sudeste asiático o en América Latina. La Alianza de Estados del Sahel ya presume de logros: una banca regional propia, un canal de televisión que fortalece la identidad compartida, y documentos de identidad comunes que refuerzan el sentido de pertenencia entre pueblos hermanos. Estas acciones, aunque modestas, marcan una diferencia real en la vida cotidiana de los ciudadanos. La integración económica y la libre circulación de personas y bienes empiezan a transformar la vida cotidiana. Por ejemplo, los comerciantes de Bamako pueden ahora vender productos en Ouagadougou sin trámites engorrosos, mientras agricultores de Níger acceden a mercados antes cerrados. Sin embargo, estos avances son frágiles y requieren consolidación para volverse perdurables. El futuro inmediato presenta desafíos formidables. La autosuficiencia alimentaria es una meta aún lejana, y los grandes proyectos de infraestructura, carreteras, ferrocarriles, redes de energía, siguen siendo aspiraciones cruciales, todavía en espera de materializarse. La experiencia de países como Ruanda demuestra que la inversión en infraestructura puede transformar la economía en menos de 2 décadas, pero exige planificación y voluntad política inquebrantable. Superar estos obstáculos podría convertir al Sahel en inspiración genuina para otras regiones africanas, demostrando que la integración y la autodeterminación pueden ser realidades, no solo promesas escritas en papel. Proyectos como la Gran Muralla Verde, que busca reforestar el borde sur del Sahara, muestran cómo la cooperación regional puede dar frutos tangibles. Pero el fracaso otorgaría munición a quienes promueven la dependencia y el intervencionismo externo, perpetuando el ciclo de pobreza, vulnerabilidad e inestabilidad. Los detractores aguardan cualquier tropiezo para imponer nuevamente viejos esquemas de control. El desenlace trasciende los acuerdos políticos. Está en juego el futuro de toda una región, su prosperidad, su estabilidad y el derecho de un pueblo a decidir su destino y escribir su propia historia.
La experiencia de Sudáfrica tras el apartheid resalta que la autodeterminación requiere perseverancia y cohesión social. Sin embargo, la batalla por la soberanía y la dignidad no se libra solo en los despachos. En el día a día, las decisiones de millones de personas definirán si el sueño del Sahel se convierte en realidad o naufraga como tantas otras promesas incumplidas. ¿Qué lecciones podemos aprender tú y yo de la batalla del Sahel? ¿Qué enseñanzas pueden inspirar a quienes luchan, en cualquier parte del mundo, por un futuro mejor? La historia reciente del Sahel enseña que la unidad y la solidaridad no son solo ideales, sino la base imprescindible de cualquier movimiento de emancipación. Cuando las personas se apoyan y colaboran, logran resistir presiones externas y superar divisiones internas. Esta cohesión es la columna vertebral de cualquier comunidad que aspire a la libertad real. La autosuficiencia no se conquista con grandes gestos, sino con elecciones diarias. Consumir productos locales, informarse con espíritu crítico y participar en la vida colectiva son pequeños actos que, sumados, construyen independencia. Así, los pueblos del Sahel han demostrado que confiar en sí mismos era posible, incluso en los momentos más adversos. La experiencia de cooperativas agrícolas en Mali es prueba de cómo la organización local puede garantizar el sustento y la dignidad. La juventud y la sociedad civil han sido y siguen siendo el motor de la transformación. Su energía, creatividad y coraje marcan la diferencia en cada etapa. En Burkina Faso, por ejemplo, los jóvenes han liderado campañas de alfabetización y participación política, demostrando que el cambio profundo no depende solo de los líderes, sino de todos quienes deciden involucrarse y rechazar la pasividad. Contar nuestras propias historias es un acto de resistencia ante los relatos impuestos desde fuera. En el Sahel, la comunicación honesta ha sido clave para fortalecer la confianza interna y desmontar prejuicios. Narrar lo que vivimos, en vez de dejar que otros lo hagan por nosotros, es la mejor defensa frente a la manipulación y el olvido. Iniciativas como radios comunitarias han permitido compartir información verídica, combatiendo la desinformación extranjera. Cada persona puede ser agente de cambio, sin importar su posición. Basta con informarse, cuestionar lo establecido y compartir el conocimiento. Así se quiebra el ciclo de dependencia y vulnerabilidad, y se construye una comunidad más fuerte y preparada para el futuro. Un ejemplo inspirador es el de mujeres emprendedoras en Níger que han creado redes de microcréditos para impulsar el comercio local. Ignorar estas lecciones, la unidad, la autosuficiencia y la comunicación, condena a cualquier sociedad a repetir errores y perpetuar la dependencia. Pero si las hacemos nuestras, el camino hacia la soberanía y la dignidad se vuelve posible para todos. El Senegal de los años 70 mostró cómo la falta de cohesión llevó a crisis recurrentes, mientras que la colaboración permitió superar obstáculos aparentemente insalvables. El futuro de la Alianza de Estados del Sahel depende de si logra aplicar estas lecciones en la práctica. Ahora, el desafío es traducir la esperanza en acciones concretas que aseguren la autodeterminación y el desarrollo. Esto implica, entre otras cosas, fortalecer los sistemas educativos, invertir en salud y promover la participación activa en la toma de decisiones. La historia no siempre la escriben los más poderosos, sino quienes se atreven a vivirla y a contarla. Hoy, en el corazón del Sahel, no solo asistimos a un relevo de liderazgo, presenciamos el nacimiento de una nueva etapa, forjada con coraje y esperanza por quienes nunca dejaron de soñar con la libertad auténtica. El desafío por delante es enorme. Lo que está en juego es el derecho de los pueblos a decidir su propio destino, acceder a la dignidad y construir un futuro de paz y desarrollo sostenible. Romper las cadenas del pasado requiere mucho más que discursos. Exige sacrificio, esfuerzo colectivo y plena confianza en nuestras manos. La lucha contra el neocolonialismo no termina con una ceremonia ni con palabras solemnes. Es una tarea diaria, un pacto renovado con cada amanecer, donde cada gesto cuenta
y cada voz suma para edificar esa África soberana y próspera que anhelamos. El futuro aún no está escrito. Se forja con nuestra implicación constante y la unidad entre naciones hermanas. Hoy, más que nunca, la responsabilidad nos pertenece a todos. La transición de liderazgo en la Alianza de Estados del Sahel no es solo un símbolo, es una invitación a participar, a no quedarnos al margen. Unidos, podemos transformar el entusiasmo en logros y los sueños en realidades para las próximas generaciones. Si realmente queremos un mañana distinto, debemos ser protagonistas del cambio. Ahora es el momento de multiplicar los esfuerzos y confiar en la fuerza colectiva para construir un destino común. Porque la independencia verdadera se conquista con la participación de todos y todas. Y así, la pregunta inicial encuentra su respuesta. Un nuevo presidente solo sirve si encarna la voluntad de cambio colectivo, si convierte la esperanza en acción y si inspira a cada persona a sumarse al desafío. El destino del Sahel, y de cualquier pueblo, depende de la capacidad para soñar juntos y trabajar unidos, hasta que la dignidad y la libertad sean el pan de cada día.